Última lectura dedicada al tema del hinduismo de la obra Historia de las creencias e ideas religiosas de Mircea Eliade. Vamos a dedicarla al canto sexto del Mahabharata, el Bhagavad Gita. Se ha insistido en la importancia del canto sexto del Mahabharata. En la Bhagavad Gita queda rigurosamente demostrada la homología de las tres vías soteriológicas. Este episodio célebre comienza con la crisis existencial de Arjuna y finaliza con una revelación ejemplar relativa a la condición humana y las vías de la liberación. Al verle deprimido a causa de la guerra, en la que se verá obligado a dar muerte a sus amigos y a sus propios primos, Krishna manifiesta a Arjuna los medios de cumplir con sus deberes de kshatriya sin dejarse atar por el karma. En términos generales, la revelación de Krishna se refiere a 1. La estructura del universo, 2. Las modalidades del ser y 3. Los caminos a seguir para obtener la liberación final. Cuantas veces vacila el orden o dharma, Krishna se manifiesta en persona, es decir, que se revela de manera adecuada al momento histórico en cada caso. Esta sabiduría intemporal se trata de la doctrina del avatar. En otros términos, si la Bhagavad Gita se presenta históricamente como una nueva síntesis espiritual, es nueva únicamente a nuestros ojos de seres condicionados por el tiempo y la historia. Podría decirse que la esencia de la doctrina revelada por Krishna se concentra en esta fórmula: conóceme e imítame. En efecto, todo cuanto revela sobre su propio ser y sobre su comportamiento en el cosmos y en la historia debe servir de modelo ejemplar a Arjuna, que encuentra sentido a su vida histórica y a la vez obtiene la liberación al entender lo que Krishna es y lo que hace. Por otra parte, el mismo Krishna insiste en el valor ejemplar y soteriológico del modelo divino. Añade, haciendo referencia a sí mismo: en los tres mundos, nada hay que yo esté obligado a hacer, y a pesar de ello permanezco siempre activo. Krishna se apresura a desvelar el significado profundo de esa actividad. Si no estuviera yo siempre infatigablemente en acción por todas partes, los hombres seguirían mi ejemplo. Los mundos dejarían de existir si no realizara yo mi obra. Sería entonces yo la causa de la universal confusión y del fin de las criaturas. En consecuencia, Arjuna debe imitar la conducta de Krishna, es decir, en primer lugar, seguir actuando para no contribuir con su pasividad a la universal confusión. Pero a fin de que pueda actuar a imitación de Krishna, se ha de entender también la esencia de la divinidad y sus modos de manifestarse. Por este motivo es que se revela Krishna. En efecto, conociendo a Dios, el hombre conoce al mismo tiempo el modelo que ha de imitar. Ahora bien, Krishna comienza por revelar que el ser y el no ser residen conjuntamente en él y que toda la creación, desde los dioses hasta los animales, desciende de él. Krishna crea continuamente el mundo por medio de su Prakriti, pero esta actividad incesante no lo encadena. Krishna es simplemente espectador de su propia creación. Es precisamente esta revalorización paradójica en apariencia de la actividad, o sea el karma, lo que constituye la lección capital revelada por Krishna. A imitación de Dios que crea y sustenta el mundo sin participar en ello, el hombre aprenderá a hacer lo mismo. No hay que abstenerse de la acción para librarse del acto. La sola inactividad no conduce a la perfección, pues todos están condenados a la acción. Aunque el individuo se abstenga del acto en el sentido estricto del término, toda actividad inconsciente provocada por las gunas contribuirá a mantenerlo encadenado al mundo y a integrarlo en el círculo del karma. Condenado a la acción, pues la acción es superior a la inactividad, el hombre habrá de cumplir los actos prescritos, o dicho de otro modo, sus deberes, los actos que le incumben en virtud de su situación particular. Más vale cumplir siquiera imperfectamente el propio deber
que cumplir, aunque fuera perfectamente, el deber de otro. De todo ello se desprende la lección siguiente. El hombre, al mismo tiempo que acepta su situación histórica creada por los gunas, y es preciso aceptarla, pues también los gunas derivan de Krishna, y actúa conforme a las exigencias de esta situación, debe negarse a valorar sus actos y en consecuencia a atribuir un valor absoluto a su propia condición. En este sentido, se puede afirmar que la Bhagavad Gita se esfuerza por salvar todos los actos humanos, por justificar toda acción profana. En efecto, por el hecho mismo de no gozar de sus frutos, el hombre transforma sus actos en sacrificios, es decir, en dinamismos transpersonales que contribuyen a mantener el orden cósmico. Esta transmutación de actividades profanas en rituales se hace posible mediante el yoga. Krishna revela a Arjuna que el hombre de acción puede salvarse, o dicho de otro modo, sustraerse a la consecuencia de su participación en la vida del mundo sin dejar de actuar. Lo único que debe hacer es observar esto. Debe desasirse de sus actos y de los resultados de estos, renunciar a los frutos de sus actos, actuar impersonalmente, sin pasión, sin deseo, como si actuara por procurar en lugar de otro. Si se amolda estrictamente a esta norma, sus actos no engendrarán nuevas potencialidades kármicas ni le someterán ya al círculo del karma. La gran originalidad de la Bhagavad Gita consiste en haber insistido en este yoga de la acción, que se realiza renunciando a los frutos de los propios actos. Ahí radica también el motivo más importante de su éxito sin precedentes en la India. Como dice Krishna, al mismo tiempo que actúa sin límites, permanece fiel al yoga. Esta interpretación de la técnica del yoga es característica de la grandiosa síntesis de la Bhagavad Gita, que pretendía conciliar todas las vocaciones, ascética, mística o la dedicada a la actividad en el mundo. Se trata a la vez de una exaltación de las prácticas yógicas y de la devoción mística o bhakti, al rango de vía suprema. Por otra parte, en la Bhagavad Gita se formula la idea de la gracia y se preludia el desarrollo lujuriante que conocerá en la literatura vishnuista medieval. Sin embargo, la importancia de la Bhagavad Gita se agota en el papel decisivo que desempeñó en el auge del teísmo. Esta obra inigualada, clave de arco de la espiritualidad india, puede ser valorada en múltiples contextos. Por el hecho de cargar el acento en la historicidad del hombre, la solución propuesta por la Gita es la más completa, y no nos importa añadir, la más adecuada para la India moderna, ya integrada en el círculo de la historia. En efecto, traducido en términos occidentales, el problema que se plantea el Bhagavad Gita es la siguiente. ¿Cómo resolver la situación paradójica creada por el doble hecho de que el hombre, por una parte, se encuentra en el tiempo, está abocado a la historia, mientras que por otra, sabe que se condenará si se deja agotar por la temporalidad y por su propia historicidad, razón por la cual se habrá de encontrar a cualquier precio en el mundo un camino que le lleve a un plano transhistórico y atemporal? Ya hemos visto la solución propuesta por Krishna: cumplir los deberes propios de cada cual en el mundo, pero sin dejarse tentar por el deseo de los frutos de las propias acciones. Puesto que el universo entero es creación y hasta epifanía de Krishna. Vivir en el mundo, participar de sus estructuras, ya no constituye una mala acción. La mala acción consiste en creer que el mundo, el tiempo y la historia poseen una realidad propia e independiente, es decir, que no existe ninguna otra cosa fuera del mundo y de la temporalidad. Esta idea es ciertamente pan-india, pero solo en la Bhagavad Gita recibió su más coherente expresión. La tendencia a la totalización de la realidad, tan característica del pensamiento indio, encuentra en la Bhagavad Gita una de sus expresiones más convincentes. Realizada bajo el signo de un Dios personal, esta totalización confiere valor religioso
incluso a las manifestaciones innegables del mal y de la desgracia, como la guerra, la traición, el asesinato. Pero fue sobre todo la desacralización de la vida y de la existencia humana lo que tuvo consecuencias importantes en la historia religiosa de la India. En los primeros siglos de nuestra era, también el tantrismo se esforzará por transmitir las funciones orgánicas, alimentación, sexualidad, etc., en sacramentos. Sin embargo, este tipo de sacralización del cuerpo y de la vida se obtenía mediante una técnica de tipo yógico extremadamente compleja y difícil. En efecto, la iniciación tántrica quedaba reservada a una minoría de elegidos, mientras que el mensaje de la Bhagavad Gita iba dirigido a toda categoría de hombres y alentaba todas las vocaciones religiosas. Tal era el privilegio de una devoción hacia un Dios a la vez personal e impersonal, creador y destructor, encarnado y trascendente. Con esta lectura terminamos nuestra revisión de textos y el análisis de las diferentes ideas religiosas vertidas en ellos. Me refiero al hinduismo. Vimos prácticamente su evolución desde una perspectiva primero histórica de la llegada de los indoeuropeos a la India, de los elementos comunes entre diferentes pueblos indoeuropeos que se dispersaron por prácticamente casi todos los rincones de la tierra, y cómo en la India adoptaron estos pueblos arios o que pudieron ser capaces de sintetizar toda una doctrina que ha ido evolucionando con el tiempo y que continúa todavía prácticamente renovándose. Vimos en un principio la importancia del Rig Veda, el Atharva Veda y los otros textos védicos desde el punto de vista de cómo se plantea ahí una cosmología, una cosmogonía y un conjunto de dioses y de ritos. Vimos después, entre el 1000 y el 800 a.C., la aparición de textos tan fundamentales como las Brahmanas, en los cuales el rito queda prácticamente exaltado a una forma de acercamiento no solo con los dioses, sino de llegada prácticamente con el uno o con Purusha, como era o Prayapati, ¿no? Como era considerado en ese momento. Después vimos cómo los Upanishad logran prácticamente hacer énfasis o acentuar en la importancia de la conciencia de la vinculación de lo individual con lo universal, del Brahman Atman, y de cómo prácticamente eso podía liberar al hombre de una existencia planteada desde el dolor y el sufrimiento, y los Upanishads también nos plantearían en ese momento los primeros elementos, ¿no? Esta triada de avidya, de karma y de samsara, es decir, la ignorancia, los actos que nos atan al mundo y a el círculo o la rueda de la transmigración o la reencarnación que es el samsara, y cómo a través de vidya, la gnosis, el conocimiento o samkhya, se podía llegar a la moksha. Después vimos el surgimiento paulatino de la consolidación de los sistemas doctrinales, como es el caso de Vedanta, de Samkhya y de Yoga. Y finalmente llegamos a la síntesis hinduista planteada por el Mahabharata y que queda en su máxima perfección en el canto sexto del Mahabharata, que es la Bhagavad Gita. Con esto terminamos la revisión entonces de los textos e ideas religiosas del hinduismo, y pues estaremos iniciando ahora con la revisión de otra gran religión de la India, que es el jainismo.